Hola a todos, espero que se vea mi pantalla, sí se ve, ¿verdad? Sí, Ok, antes que nada, muchas gracias por la invitación. El día de hoy yo les voy a platicar de forma muy general sobre este proyecto en el que he estado trabajando ya desde hace 2 años, parte de mi maestría y ahora en el doctorado, que se llama Muscat, ¿no? Y bueno, es una descripción general del instrumento y cuál es su estado actual, alcances, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, bueno, ¿qué es Muscat? Muscat es una cámara milimétrica de continuo que trabaja en la banda de 1.1 milímetros. Tiene aproximadamente 1500 detectores de inductancia cinética y que operan, son superconductores, operan a temperaturas criogénicas aproximadamente unos 100 milikelvin, que pasándolo a grados centígrados son más o menos menos 273,05 grados, casi el cero absoluto. Musca se trata de un proyecto binacional entre la Universidad de Cardiff, el Reino Unido, y el INAOE aquí en México. La idea de esta cámara es instalarla en el GTM. Bueno, el GTM es el telescopio milimétrico más grande del mundo, tiene un plato con un diámetro de 50 metros, trabaja en las bandas de entre 850 micras a 3 milímetros, se encuentra en el volcán Sierra Negra Puebla, a un lado del pico de Orizaba, a una altura de 4.500, casi 4.600 metros sobre el nivel del mar. Quizás muchos tal vez lo conozcan por la imagen la primera imagen de la sombra de un agujero negro de M87, ya que el gran telescopio milimétrico formó parte de este arreglo de telescopios del telescopio de horizonte de eventos. Bien, para ubicar la longitud de onda milimétrica, que es donde trabaja esta antena, un dato que olvidé mencionar es que es importante decir que es el telescopio más grande del mundo, pero en la banda milimétrica. Porque hay telescopios como Arecibo, que tiene unos 200 metros aproximadamente, o está el de Green Bank, que tiene 100 metros. Son telescopios más grandes, pero trabajan en longitudes de onda diferentes. Así como el Hubble, que es un telescopio mucho más pequeño, pero trabajan, como les digo, en una longitud de onda diferente. Entonces, pues vamos a ubicar dónde se encuentra el GTM y todos sus instrumentos. Aquí tengo una imagen del espectro electromagnético. eh, Como todos sabemos, se clasifica en función de la longitud de onda. Tenemos desde altas energías con los rayos gamma, con longitudes de onda muy pequeñas, que se originan en los eventos más energéticos en el universo. Colisión de estrellas de neutrones, eventos supernova, etcétera. Conforme la longitud de onda va creciendo, los eventos se vuelven menos energéticos. Tenemos los rayos X, que todos conocemos. Conforme esto se va haciendo cada vez más grande la longitud de onda, pasamos por los rayos ultravioleta, que origina que también conocemos lo dañino que pueden ser para el ser humano, para la piel principalmente. Y después entramos quizás con la región del espectro con la que estamos más familiarizados, que es el visible, ¿no? Son todos los colores que nosotros observamos. Nuestros ojos de alguna forma son como cámaras que funcionan en este rango del espectro electromagnético, en el visible. Si nos vamos a menor energía, longitud de onda más ancha, pasamos por los infrarrojos, que igual se subdividen en cercano, medio y lejano. Quizás nosotros lo conocemos por estas fotos de imágenes infrarrojas, que es básicamente la radiación que emiten algunos cuerpos por el simple hecho de tener una temperatura, ¿no? Tener calor. Ya a muy bajas energías, longitudes de onda enormes, desde centímetros hasta kilómetros, entran las ondas de radio. Estas las utilizamos todo el tiempo, ya sea para la televisión, el Wi-Fi, los celulares, etcétera. Y entre el infrarrojo y las ondas de radio está, bueno, aquí lo dejé muy grande, pero realmente es más pequeño, está una banda que es la banda del milimétrico. Y es justo aquí donde se ubica Muscat. Ahora, ¿por qué hacer o construir un telescopio en el milimétrico y no hacerlo en el óptico, por ejemplo, o en los rayos X o en cualquier otra banda? ¿Por qué usar el milimétrico? Y bueno, aquí tengo un ejemplo bastante ilustrativo sobre la diferencia o las aplicaciones con las cosas que podemos hacer con la radiación óptica y con la milimétrica. Aquí, bueno, está una imagen de la Ciudad de México, súper típica, ¿no? Un día cualquiera, eh, donde podemos ver a gran detalle, ¿no? Hay una gran visibilidad. Esta es una imagen en óptico, o sea, cualquier cámara fotográfica, o nosotros mismos podemos ver un paisaje así. Se ven muchos detalles, gran cantidad de edificios, las montañas, etcétera. Pero, ¿qué pasa si nosotros agregamos un poco de gases tóxicos, partículas PM10, 5, 25, etcétera? Pues vemos que la visibilidad se restringe, ¿no?
Se restringe porque en el óptico nosotros ya no somos capaces de observar, ya no se ven las montañas, no se ve una gran cantidad de edificios, incluso los más cercanos se ven muy borrosos. Eso es porque hay esta como nube de gas y polvo que limita la visibilidad en el óptico. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, una antena que está transmitiendo televisión o radio emite y hace pasar sus ondas que viajan a través de la ciudad? Pues vemos, la televisión funciona, ¿no? La televisión, el radio, todas las señales, incluso el internet, todos funcionan, no se ven obstruidos por esta nube de gas y polvo de contaminación. Y esto es debido a que el milimétrico tiene esta gran capacidad, bueno, yo digo milimétrico, pero también está las ondas de radio, en general a longitudes de onda muy bajas, perdón, muy largas, tenemos esta particularidad de que podemos observar a profundidad, podemos atravesar las nubes de polvo. Un ejemplo también lo vemos con la neblina, cuando vamos manejando. La neblina nos restringe la visión, pero el radio funciona perfectamente. Y bueno, una aplicación así muy evidente en Astro, está el caso de la nube de Barnard 86, donde la imagen de la izquierda es una imagen en el óptico, donde por mucho tiempo se mantuvo en misterio, ¿no? Incluso había unas ideas locas de que ahí había un agujero o una cosa rara, porque como ven, el contorno está lleno de estrellas. Sin embargo, en el centro donde se encuentra esta nube es completamente oscuro. No fue hasta que se observó con longitudes de onda más largas, como por ejemplo el infrarrojo, un ejemplo aquí, este es infrarrojo, sí, que ya podemos ver una gran cantidad de detalles, ¿no? Vemos un montón de estrellitas, algunas que están detrás de la nube, unas incluso adentro. Y bueno, longitudes de onda más largas nos dan esta capacidad de poder observar profundidades. Y por ejemplo, en eventos tan importantes como una nube, ¿no? Aquí quizá la nube se ve vacía, que no hace nada o inactiva. Sin embargo, son las nubes moleculares donde se forman las estrellas. Son eventos donde nacen todas las estrellas. Por eso es que son de gran relevancia en la astronomía. Bueno, y a todo esto, ¿qué es lo que hace Muscat? Pues tomar fotos, ¿no? Es eso, es una cámara, solo que toma fotos milimétricas en esta región del espectro que les mencioné. Ahí pongo algunas imágenes. Y bueno, los objetivos científicos, existe una amplia gama de observaciones que se pueden hacer con el milimétrico, pero muy específicamente para este proyecto de Muscat, hay dos grandes proyectos. Uno es mapear nuevamente el estudio del H-Atlas, Herschel Atlas, que, bueno, Herschel Atlas fue una misión, un satélite que se envió por ahí en el 2008, y es un satélite que trabaja en las mismas longitudes de onda, en el submilimétrico. Ese satélite es un hito para el estudio de las ondas milimétricas, submilimétricas, porque permitió obtener imagen del universo de campos muy amplios del espacio. Sin embargo, el problema con H-Atlas es que tiene un lente muy pequeño y su resolución es muy baja. Aquí hago una comparación. Este no es el H-Atlas, es otro telescopio milimétrico mucho más pequeño, es el James Clerk Maxwell, que está en Hawái. La imagen es la misma, o sea, es el mismo campo, es una simulación. Sin embargo, en el Maxwell vemos que no se alcanzan a ver tantos detalles. Incluso aquí, por ejemplo, se ven 3 objetos. Aquí identificamos 3 objetos, cuando acá solo se ven 2. Y este es un problema de resolución. Y es que en astronomía el tamaño importa. Tengamos telescopios más grandes, tenemos una mucho mejor resolución. Entonces, con este nuevo instrumento, pensamos replicar los mapas que realizó H-Atlas, pero con una resolución muchísimo mayor, lo que nos va a permitir reconocer y estudiar objetos más pequeños y una mayor cantidad. Esto es muy importante porque esta es una técnica con la que se detectan los famosos lentes gravitacionales. Cuando los objetos están muy lejanos y es casi imposible o necesitamos resoluciones asombrosas para poder observarlos, necesitamos a veces que se amplifiquen. Y una forma natural de amplificarlos son con los lentes gravitacionales. O sea, aquí tenemos un campo gravitacional formado por cúmulos de galaxias y atrás tenemos la galaxia que nos interesa, una galaxia más lejana, que al pasar por este campo, este clúster de galaxias, por su campo gravitacional, curva la luz y nos permite observarlo. E incluso a veces se producen estas geometrías muy bonitas, ¿no? que se ven aquí en esta imagen. Otro de los estudios que pretendemos hacer con Muscat es estudiar el cinturón de Gold. El cinturón de Gold está formado por nubes moleculares que se cree que se tiene la idea de que son nubes moleculares que forman parte de la nube madre de la que surgió nuestro sistema solar. ¿Esto por qué? Por lo que les comentaba, ¿no? Que son nubes que están llenas de polvo y gracias al milimétrico nosotros podemos observar a mayor profundidad o ver qué está pasando en el interior de estas.
Pues bien, vamos a estructurar, vamos a romper en pedacitos Muscat para ver cómo funciona. Bueno, spoiler, es una cámara fotográfica y cada uno de sus elementos tiene similitud con una simple cámara fotográfica, así que podemos hacer como una analogía para que se entienda mejor. Bueno, antes de eso, les explico rápidamente cómo es que funciona. Tenemos el telescopio, en este caso el GTM, tiene un reflector, que realmente son espejos. El reflector primario, el de 50 metros, llega al secundario, entra dentro de una cabina donde se encuentra este instrumento, pasa por una serie de espejos que lo que hacen es direccionar la luz hacia el interior del instrumento. En la entrada de la cámara hay un conjunto de filtros que solo me permiten el paso de radiación a 1.1 milímetros, que es donde trabaja. Toda esta radiación entra al telescopio, hay otro par de espejos que se encargan de dirigirla hacia un arreglo de detectores. Estos detectores convierten esta energía en energía eléctrica, la radiación en energía eléctrica, y la transportan a través de cables y sistemas electrónicos a una cabina donde se analizan, se preprocesan y se preparan para construir mapas. Pues bien, ahora sí vamos a ver a detalle cada uno de estos sistemas ópticos. Bueno, de forma muy general. Algo que me parece impresionante de estas cámaras es que son instrumentos tan complejos, cada uno de sus elementos, el sistema óptico, el de lectura, el de los detectores, son sistemas tan complejos que a veces impresiona cuando funciona, ¿no? Que hay tantas cosas que pueden salir mal que realmente es impresionante que funcione. Y no se trata como de hacer como de que construyamos esto y hagamos un hechizo algún ritual para que a ver si funciona, ¿no? Se trata de observar la complejidad de los sistemas y el trabajo que esto requiere. Entonces así empezamos con el sistema óptico. El sistema óptico, incluso el propio GTM forma parte del sistema óptico. Si hacemos la analogía con una cámara, esto constituye como todo el objetivo, que está lleno de lentes, el prisma, etcétera. Bueno, ¿qué hace? Aquí tenemos un objeto, puse a Júpiter. La radiación de Júpiter se refleja en el espejo primario, este que le pongo M1. Este llega al secundario del GTM, que es el M2, y luego posteriormente llega a un tercer espejo que se encuentra dentro de la cabina. De ahí del M3, ahí tenemos otros tres telescopios dentro de la cabina que están fuera del instrumento, M4, M5 y M6, que básicamente direccionan toda la energía, la radiación hacia el interior del crióstato. Otros elementos ópticos, como ya les mencioné, están los filtros, que es una pila de filtros. Son súper sensibles, no se pueden ni siquiera tocar con la mano porque debido a su fragilidad hay que tratarlos con mucho cuidado. Además de que son muy caros, ¿no? Por eso es que estos elementos son, básicamente cualquier parte de este telescopio es crítica, así que todo hay que manejarlo con mucha precaución. Entonces, bueno, la radiación pasa a través de estos filtros, que como les digo, filtran solo me permiten el paso a 1.1 milímetros. Esta radiación llega a una configuración de M7 y M8, esta configuración que la llamamos Cross Dragon, que dirige la energía o la enfoca a donde está como tal el plano focal de los detectores, donde ahí voy a poner mi arreglo. Aquí en esta imagen de la superior en la derecha es como la respuesta espectral, o sea, esta región que está en rojo es la radiación que permite pasar el instrumento. Todo lo demás lo rechaza. Y bueno, esto es súper útil porque así podemos nosotros identificar una radiación muy en específico y estudiarla, ¿no? Porque hay radiación por ejemplo, 1.1 milímetros, si quieren lo podemos ver más adelante, que tiene importancia astronómica, ¿no? Y bien, bueno, como les digo, cada uno de estos elementos del instrumento son críticos y son súper complejos. Aquí, por ejemplo, les muestro una imagen de los espejos. Este es el M7 y el M8 que están en el interior del crióstato. La rugosidad del espejo es tal que su valor RMS, su valor promedio, es de aproximadamente 75 micras, que es ligeramente menor que el grosor de un cabello humano. Por lo tanto, eso se deben tratar con mucho cuidado. No hay que tocarlos porque incluso para limpiarlos es súper difícil, ¿no? Debe hacerse con mucho cuidado. Y bueno, aquí les presento unas imágenes de la implementación del sistema óptico. Aquí se ven, esta es una toma desde el plano focal donde van a ponerse los detectores. O sea, ahí ven una imagen que dice Doi Lab, que es el nombre del laboratorio, que está de hecho arriba, ¿no? Y ahí vemos cómo se refleja y llega a donde estamos nosotros, que es donde se va a ubicar el arreglo de detectores. Esta imagen, bueno, son otras tomas, ¿no? del sistema óptico. Y acá arriba son algunas estructuras donde se van a montar los espejos. Este es un espejo que va a estar fuera del instrumento y que
Estas imágenes son ya viejas, ya la verdad es que ya las estructuras ya están listas y listas para recibir al instrumento. Bueno, vamos a ver ahora rápidamente los detectores. Los detectores también es un tema súper interesante y muy complejo. Estos, como les mencioné, son detectores superconductivos, es decir, que trabajan bajo este régimen. Una muy breve introducción sobre la superconductividad, pues esta es una propiedad, quizás muchos hemos oído de ella en los trenes bala y cosas de ese estilo. Este, la superconductividad es un fenómeno que se presenta cuando en ciertos materiales entran o tienen una temperatura por debajo de la temperatura crítica. Las dos características principales de un material que está en estado superconductivo es que tiene una resistencia a corriente directa igual a cero, no 0.00011, no, es cero, y dos, tiene un perfecto diamagnetismo. Esto es que repele todo el campo magnético que pasa a través de ella. Ese es el que se le conoce como el efecto Meissner. Y de hecho aquí se ve en la imagen, es el famoso efecto que permite que los materiales superconductores leviten, ¿no? Sin embargo, estas no son propiedades generales o universales de la superconductividad si nos vamos como a mucho detalle. Hay una mejor descripción de cómo funciona la superconductividad y es a través de los pares Cooper. Los pares Cooper aquí tenemos un diagrama. Imaginemos que esta es una red de algún material superconductor, donde cada uno de estos círculos azules forman la estructura, son iones con carga positiva. Cuando pasa un electrón a través de la malla, crea como este tiene carga negativa y la malla tiene carga positiva, crea como ligeras atracciones hacia este electrón. Esto a su vez crea una zona con una alta densidad de cargas positivas, lo que hace que algún otro electrón que esté por ahí se sienta atraído hacia esa región. De forma que virtualmente parecería que se atraen dos electrones, ¿no? Cuando convencionalmente como que no tiene mucho sentido porque tienen carga ambos tienen la misma carga y deberían repelerse. Pero a muy bajas temperaturas pasa este efecto y los dos electrones se juntan. Este estado es muy crítico, se puede romper muy fácil. Y para ello hay dos mecanismos que rompen esta unión de pares Cooper. Uno es la absorción directa de fotones, o sea, que yo lo ilumine con fotones para romper, darle energía a la malla, que ésta empiece a vibrar y que se rompa esta unión. Y otra es a través de fonones, que es básicamente calentando los movimientos de las partículas, esto se refleja como aumentando la temperatura del material, calentándolo, para que se pierda este equilibrio. Vamos a ver por qué son importantes los pares Cooper. Bueno, estos son importantes porque los detectores con los que trabaja Muscat funcionan bajo este principio. Estos se llaman detectores de inductancia cinética y la forma más simple de verlos es como un resonador con una inductancia, un inductor, una bobina y un capacitor. Básicamente es eso. La respuesta típica de un circuito resonador de la forma espectral, aquí en sus parámetros de transmisión, es como una depresión, ¿no? Esta que vemos aquí en color negro, como una depresión. Y la depresión, el punto mínimo, está en la frecuencia de resonancia de este tanque, este circuito resonador. Cuando llegan los fotones hacia esta clase de detectores, inciden sobre el inductor y tienen la propiedad de que, como les digo, cuando radiamos con energía un material superconductor, rompemos pares Cooper. Igual pasa lo mismo aquí, se rompen pares Cooper. Hay una propiedad que hace que aumente la inductancia del material y de esta forma cambia la frecuencia de resonancia. Entonces, aquí vemos que esta línea que está punteada es el cambio, se recorrió el resonador por efecto de que cayó radiación sobre él, entonces cambió su frecuencia de resonancia y se recorrió. Aquí en la imagen de la izquierda les pongo una imagen del efecto, pero reproducido con varias temperaturas. En la línea roja es cuando tengo una temperatura, cuando radio a mi detector con una temperatura de 10 Kelvin, y la voy aumentando progresivamente y vamos viendo cómo la resonancia va cambiando. Entonces, el punto es medir este corrimiento de la frecuencia de resonancia para poder calcular la radiación que incidió sobre él. Básicamente es el principio. Esta es una tecnología muy joven relativamente, es del 2003, cuando empezó a estudiarse, y está siendo muy atractiva. De hecho, la gran mayoría de instrumentos milimétricos en la banda milimétrica, incluso en el lejano infrarrojo, están empezando a adoptar este tipo de tecnología porque tiene la gran particularidad de que yo puedo colocar así un detector en una línea. Aquí vemos las líneas horizontales. Puedo colocar una gran cantidad de detectores, tantos como sea posible, como la electrónica me lo permita, y es relativamente fácil de fabricar y de leer.
Entonces, esto le está ganando la competencia a otro tipo de tecnologías en el mundo submilimétrico, como los detectores TESS, por ejemplo. Pues bien, entrando en materia de cómo están configurados los detectores en Muscat, aquí es en la imagen de la izquierda, ese es un píxel, literal, es un píxel. Esta como malla que se ve en el interior, estos cuadritos, representan el inductor, o sea, es la zona sensible del resonador. Cuando cae aquí la radiación, va a cambiar esta frecuencia y nos va a producir este corrimiento. Estas líneas que se ven abajo es el capacitor, este que vemos aquí. Y bueno, otros elementos que ya no voy a explicar. Pero algo importante de este detector es que es sensible a ambas polarizaciones, ya sea la polarización vertical o horizontal. Y eso lo vemos porque vemos que tenemos tantas líneas horizontales como líneas verticales. De forma que el sensor no distingue entre tipo de polarización. Y eso es bueno porque si solo detectáramos alguna polarización en concreto, tendríamos la mitad de la energía, ¿no? Y como en este caso es una cámara de continuo, nos interesan ambas. Por eso es que tiene esta configuración en particular. Aquí en la imagen de la izquierda es una configuración un poquito más a detalle de cómo está todo el arreglo de los detectores configurados. La parte de arriba tiene una cosa que le llamamos cornetas, que básicamente lo que hace es acoplar la radiación del medio, del aire, del vacío, hacia el detector. Tenemos una capa, es una ligera capa de cuarzo, que tiene la función de evitar la reflexión. Tratamos de evitar la reflexión porque estas reflexiones pueden llegar a algún otro elemento dentro del crióstato y puede de alguna forma incidir en algún otro detector, agregando ruido al sistema, ¿no? O agregando radiación que no deseamos. En esta parte donde está la oblea de silicio, donde se encuentra el arreglo de detectores, estos en particular están fabricados de aluminio, o sea, se deposita aluminio, este patrón que ven aquí en la imagen de la izquierda se deposita sobre una oblea es aluminio que se deposita sobre una oblea de silicio. Y bueno, en la parte de abajo se coloca simplemente una placa de aluminio que nos permite, que le llamamos el backshore, que básicamente se encarga de reflejar la radiación que no haya absorbido el detector. Entonces, si alguna radiación aquí se perdió o una fracción no se absorbió, refleja en el backshore la refleja y nos permite que aumentemos nuestro grado de absorción. Aquí están algunas imágenes de la implementación. En la izquierda pueden ver, es un arreglo, este es una de las obleas. El instrumento cuenta con 3 obleas de este estilo, cada una tiene 2 arreglos de 243 detectores, nos da un total aproximado de 1500, que hay una imagen como a microscopio, de un microscopio óptico, de cómo son los patrones de estos píxeles. Cada uno de estos píxeles mide 3 por 3 milímetros, son realmente súper pequeños, aunque no tanto como un píxel óptico. Y bueno, en la imagen de la izquierda es una configuración del plano focal, aquí es donde se instalan como tal los arreglos de detectores y aquí vemos toda la electrónica para sacar la información de los detectores. El proyecto ya va muy avanzado, en este momento ya hicimos un montón de pruebas, aquí enumero algunas, con la medición de la transmisión, su responsividad, mapear los haces de las respuestas de cada uno de estos píxeles. Y en la imagen del centro les presento como unos resultados preliminares de cuál es el estado de cada uno de estos detectores. Como ven, estas técnicas no son perfectas y hay ocasiones en las que algunos detectores no funcionan bien o simplemente el proceso puede que se haya rayado. Este es muy delicado. Una pequeña línea o una rasgadura puede dañar todo el arreglo. Y bueno, aquí son estos puntos que vemos en rojo, que están fundidos prácticamente, pero en comparación con otros instrumentos que tienen una cantidad parecida de detectores y trabajan en la misma banda, la cantidad o el número de detectores funcionales es bastante alto, que es otra de las ventajas de esta clase de tecnologías. Bueno, ahora nos vamos a pasar en el crióstato. A diferencia de una cámara, bueno, esto es como, si hacemos la analogía con una cámara fotográfica, es el detector, o como tal, o si es una cámara analógica, es donde tenemos el rollo fotográfico, ¿no? Esa es la parte de la detección. Y toda la cámara está contenida dentro de una carcasa, ¿no? Pues aquí la carcasa, además de proteger a los detectores, tiene la función o tiene la obligación de enfriarlos, porque como les dije, son detectores superconductores y solo trabajan este efecto de la superconductividad y la inductancia cinética únicamente funciona cuando trabaja a temperaturas criogénicas. Y eso es lo que hace el crióstato, ¿no? Realmente la mayor parte del instrumento es un crióstato con un pequeño arreglo de detectores.
casi todo en tamaño, en espacio físico, lo ocupa el crióstato. Aquí está un diagrama muy general de cómo funciona el crióstato en Muscat. Cuenta con 5 etapas de enfriamiento. El enfriamiento es gradual. De la temperatura ambiente, que son 300 Kelvin, tiene un dispositivo que lo llamamos el Pulse Tube Cooler, que se encarga de reducir la temperatura. En este caso, reducimos a 50 y a 4 Kelvin, porque aquí es donde se coloca toda la electrónica fría. Y la ventaja de hacerlo por etapas es que te permite colocar refrigeradores cada vez como más precisos, ¿no? Ahora tenemos después un enfriador de absorción que va a va a absorber la energía y la va a pasar al plato de 4, y este otro sistema se encarga de absorberla y sacarla del crióstato, ¿no? Entonces, esto por etapas nos permite colocar una gran cantidad de refrigeradores y alcanzar temperaturas muy estables por un gran tiempo. De hecho, este crióstato tiene esta gran peculiaridad de que utiliza un sistema de enfriamiento continuo, que es súper novedoso. Hace un par de años que se implementó, que se estudió a profundidad, y este es uno de los primeros instrumentos que lo implementa, que básicamente le permite al instrumento trabajar de forma continua por semanas, lo cual es una ventaja enorme, ¿no? Bueno, aquí les pongo una imagen de una matriosca que me gusta hacer como esta analogía, porque básicamente es eso, ¿no? Cada una de estas etapas de enfriamiento las protege un escudo de radiación, tal y cual fueran matrioscas. Aquí tengo unas imágenes del interior del crióstato. Así se ve cuando quito yo todos los escudos de radiación. Está la parte de los espejos, todos estos sistemas, tubos, aquí están los refrigeradores, forman parte de este sistema criogénico. Y bueno, ahí es una imagen de cómo se abre y cómo se van montando uno a uno cada uno de estos escudos de radiación. Ahí están las imágenes de los escudos. Pasamos al sistema de lectura. El sistema de lectura de Muscat también tiene una gran particularidad, y es esto que les platicaba de la gran ventaja de los detectores de inductancia cinética, que nos permiten construir un montón de forma muy fácil y leerse de forma fácil. ¿Cómo se lee? Bueno, aquí en la imagen de arriba, en la que se ve en color rojo, el gráfico de color rojo, vemos un montón de líneas verticales que tienen un puntito. Ese puntito representa la frecuencia de resonancia aquí me parece que tengo 20 resonadores, ¿no? Las frecuencias tienen que ser diferentes porque si no colapsan y sería imposible leer o distinguir uno de otro. Y básicamente lo que hacemos es que con todo este sistema, todos estos diagramas que coloca aquí, generamos tonos o frecuencias, señales con una frecuencia bien específica, que es igual a la frecuencia de resonancia de su respectivo detector. Lo que hacemos es que generamos estos tonos y a través de un sistema que hace un barrido en frecuencia, movemos ligeramente estos tonos de forma que barremos la respuesta del resonador. Y dado que esta tecnología de lectura únicamente requiere un cable de salida, de entrada al crióstato y un cable de salida, es lo que le hace tan atractiva. Algunos otros instrumentos, tecnologías, por ejemplo, TESS, los sistemas de lectura son súper complejos y muchas veces una parte del sistema tiene que estar incorporada dentro de los detectores. En este caso, toda la electrónica se hace a temperatura de cuarto, o sea, fuera del crióstato, lo cual también nos da una gran ventaja. Aquí vemos algunas imágenes de la implementación del sistema de lectura. Yo particularmente trabajé, mi trabajo mi tesis de maestría fue en este módulo en específico, que son cada uno de estos representa uno de los canales para leer cada una de estas obleas de detectores. Ahí están unas imágenes, algunos compañeros de parte del grupo de la colaboración ahí trabajando, cómo nos divertimos. Y bueno, en general, estos son como los sistemas de Muscat. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, el crióstato, como se ve en algunas imágenes, por aquí tengo una muy bonita, esta del interior, está terminado. El crióstato ya lo terminamos, se caracterizó el sistema criogénico, todo funciona muy bien. Únicamente nos encontramos en la etapa de la calibración final del laboratorio, a reproducir los gráficos que tenemos aquí, estos que tengo por aquí, este gráfico. Pero aquí todavía hay algunos canales que no están optimizados, es una medición de marzo. Actualmente estamos haciendo nuevamente la caracterización final para dar como una evaluación final del instrumento y poderlo enviar a México. Básicamente estamos en la parte de la caracterización del laboratorio y bueno, algunos detalles para comunicarlo con el sistema de control del GTM, ¿no? Porque el sistema de GTM tiene su sistema de control propio y hay que acoplarlo. De forma que, bueno, esperamos, si Dios quiere, que en un par de semanas se envíe a México, ¿no? Qué emoción. Entonces,
También, bueno, antes me gustaría también, para finalizar, hablarles sobre el futuro de la detección milimétrica. Este solo es un instrumento. Esta tecnología de detección kit es como lo nuevo, por así decirlo, lo más novedoso. Y realmente tiene un gran futuro, ¿no? A veces es como, pues, complicado o asociar como para qué desarrollar toda esta tecnología y si solo voy a ver estrellas, ¿no? O galaxias que están muy lejos. Sin embargo, sí hay aplicaciones muy concretas aquí en ambientes más terrestres. Y bueno, aquí les muestro un video de un sistema que es muy similar. De hecho, también se trabajó en paralelo en el laboratorio de allí en Cardiff. También ellos desarrollan estos sistemas, que básicamente es una cámara de seguridad. Es exactamente igual que Muscat, bueno, con sus particularidades, pero no apunta al cielo, ¿no? Apunta a, por ejemplo, personas o camiones, porque se encarga de los sistemas de seguridad en aeropuertos, en aduanas, etcétera. Por ejemplo, les voy a mostrar el video. Ese soy yo, ahí estoy bailando. Y por ejemplo, esto es una imagen o un video que se tomó con esta cámara milimétrica y pues se puede ver una gran cantidad de detalles que a simple vista no se ven, ¿no? Por ejemplo, se ven, ahí tengo, creo que una bolsa de mi celular, creo que es la cartera, ahí creo que tengo basura y en el otro mis llaves. Entonces, y bueno, esta es una aplicación conmigo, pero hay, por ejemplo, se han hecho experimentos colocando, por ejemplo, armas o dispositivos incluso de plástico que un detector de metales no encuentra, o algunos otros objetos peligrosos que un detector de metales le es imposible detectar, pero con esta tecnología en el milimétrico podemos ver este tipo de cosas. Y bueno, eh, claro, Toltec, que es como el hermano de Muscat, que también es un instrumento de una cámara que también se va a instalar en el GTM, y tanto Toltec como Muscat forman parte de la nueva generación de instrumentos bajo esta nueva tecnología de inductancia cinética. Pues bueno, ahora sí, eso es todo. Esperamos en casa, Muscat. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, fue una increíble ponencia. Vamos a empezar con la sesión de preguntas o comentarios. Ya Sí. tenemos un par aquí en el chat. Ángeles pregunta, ¿por qué utiliza el término nubes moleculares? Ok, sí, muchas veces déjame regreso para verlas. Mira, son nubes digamos que una nube en astrofísica, en el espacio, es como aglomeraciones de gas y polvo. Y se les llama moleculares porque parte de la composición de estas nubes, y si aquí tengo una imagen esta, parte de la composición de estas nubes son moléculas, como por ejemplo la más común, la molécula más abundante es el hidrógeno molecular, el H2. Sin embargo, por ejemplo, el H2 es muy difícil de detectar. Otras moléculas que se utilizan para estudiar estos objetos, que de hecho la segunda en abundancia es el dióxido de carbono, el CO, 12CO y sus variaciones isotópicas. Entonces, básicamente por eso es el nombre, nubes, porque son formaciones de gas y polvo, y molecular porque están compuestas de moléculas. Algo interesante de las nubes moleculares es que para que se formen moléculas en el espacio, debe haber ciertas condiciones. Por ejemplo, en el centro del Sol o en ambientes muy calientes, las moléculas se desintegran, ¿no? No se ionizan, entonces no pueden formar estructuras. La temperatura tiene que ser bastante baja. Una nube molecular está en el orden de unos entre 30 y 70 grados Kelvin, muy frías, para que sea una temperatura lo suficientemente baja y estable para que se puedan acoplar y formar este tipo de moléculas. Hay una molécula famosa, una nube molecular famosa, no recuerdo su nombre, pero es famosa porque está llena de alcohol. O sea, como tal, tiene moléculas de alcohol etílico. Y bueno, encontramos un montón de nubes con una gran variedad, ¿no? Por ejemplo. Ok, muchas gracias. También Angélica pregunta, ¿por qué el telescopio debe de trabajar a temperaturas tan bajas? Ok, sí. El, a ver aquí, porque para que opere esta tecnología de inductancia cinética, o sea, para que el resonador, que vemos aquí en la izquierda, para que se vea esta figura, esta forma de una depresión, el, el detector debe trabajar a una temperatura por debajo de la temperatura crítica. En este caso, el aluminio, como estamos trabajando con detectores de aluminio,
La temperatura crítica del aluminio, o sea, la temperatura a la que transiciona a un material superconductor, es de 1.2 Kelvin, es bajísima. Entonces, para ver este efecto y que como tal, cuando llegue la radiación y ocurra este corrimiento de la frecuencia de resonancia, para ver este efecto necesitamos que el detector trabaje en el régimen superconductor. ¿Por qué? Porque básicamente cuenta el número de pares Cooper que hay en el arreglo. Eso que les diga pares Cooper. Y solo puede haber pares Cooper cuando tengo temperaturas extremadamente bajas. Entonces, esta tecnología solo funciona en temperaturas muy, muy bajas. Y de hecho hay experimentos que hay toda una rama de la superconductividad de este campo de la física que se encarga de desarrollar materiales con temperaturas de transición mucho más altas. Hay un material que se llama IPCO, iridio, ahí no recuerdo el resto de elementos, que tiene una temperatura de transición de, me parece que 77 Kelvin, de forma que si pudiéramos fabricar detectores con esa clase de material, no necesitaríamos construir un crióstato así de grande, ¿no? y tan complejo. Con nitrógeno líquido bastaría, ¿no? En este caso, porque utilizamos detectores de aluminio, que es una tecnología que se ha estudiado mucho y se ha probado, tenemos que diseñar un crióstato tan grande. Y es lo que les decía, ¿no? O sea, es que el arreglo es muy pequeño, ¿no? No es, medirá, parece que mide 18 centímetros de largo por 10 de alto. Es muy pequeño. Sin embargo, para que este pueda operar, hay que encerrarlo en todo este sistema de un crióstato. Básicamente para eso hacemos todo el crióstato, para que baje a 120 milikelvin y funcionen los detectores. Y bueno, también esto tiene grandes ventajas con respecto a otros dispositivos, porque el hecho de que un cuerpo esté caliente o a una temperatura tal, eh, genera ruido. Hay un ruido que se le llama el ruido Johnson, que está asociado con el calor, la temperatura de un cuerpo. Entre más bajas sean las temperaturas, este ruido es cada vez más bajo. Y un dato importante es que, y que no lo mencioné, es que los detectores son muy sensibles, muy, muy sensibles. Son capaces, por ejemplo, para darnos una idea de la sensibilidad con la que trabajan esta clase de instrumentos, un instrumento como este es capaz de ver, por ejemplo, un celular o detectar un celular en la luna, ¿no? Si ponemos un celular en la luna y le llamamos, va a emitir una señal y este es capaz de verla, de detectarla. Son instrumentos muy, muy sensibles. Espero que eso haya contestado la pregunta. Sí, gracias. También Jonathan nos pregunta, ¿cuál ha sido el reto técnico más grande que has enfrentado durante tu trabajo con Muscat? Ok. La verdad que son muchos. Es como les comentaba que esta clase de instrumentos, y es lo que me parece tan sorprendente, que también hay un montón de cosas que pueden salir mal, pero un montón. Y más porque el milimétrico presenta doble reto, porque ahí voy a regresar un poco a la lámina de las longitudes de onda. Está digamos que en longitudes de onda, en el espectro, está entre el milimétrico, perdón, entre las ondas de radio, donde se utiliza electrónica, básicamente para detectar se utiliza electrónica antenas, electrónica convencional, entre comillas, y estamos por el otro lado en el infrarrojo, donde todavía se utilizan elementos ópticos, o sea, usamos lentes, espejos, etcétera. Y como estamos en medio, o sea, si lo vemos desde el punto de vista del radio, la longitud de onda es muy corta, es mucha energía, y si lo vemos desde el punto de vista del infrarrojo, la energía es muy baja, ¿no? Entonces esto, desde el punto de vista tecnológico, tiene muchos retos. Uno de ellos es como tal la electrónica, y de eso te puedo platicar más porque es donde desarrollé mi tesis de maestría. Y por ejemplo, algo que recuerdo es que aquí, si algún cable, alguno de los conectores que se encuentran aquí, cada uno de estos que se ven aquí, no sé si se ve en puntero, pero cada uno de los conectores que se ven en dorado, hay como más de 50 por cada uno de los canales. Si el conector está ligeramente flojo, de hecho, para poder atornillarlos, no se atornilla así con la mano, sino que se utilizan unas pinzas especiales. De hecho, aquí está una pinza, no sé si se ve mi mouse, que les llaman pinzas de torque, que te indican cuándo es que ya debes dejar de apretar. Mediante un sonido, un clic, hace la llave un clic. Con ese sonido te dice que ya no debes de seguir apretando, porque si sigues apretando, son tan frágiles que se dañan. Y si alguno de estos conectores se dañan, pues ya no funciona todo el canal, ¿no? Y esto nos pasó mucho porque también estos conectores tenemos en el crióstato, aquí está. Nos pasó mucho que algunas veces cerrábamos el crióstato, lo enfriábamos, lo poníamos a trabajar y había un error, ¿no? No funcionaba un canal. Ya lo revisábamos y parecía que todo estaba bien, entonces teníamos que calentarlo, porque es todo un proceso, ¿eh?
calentar y enfriar un crióstato tardamos una semana, ¿no? Una semana entera. Entonces, lo dejamos ahí que se caliente un fin de semana, lo abrimos y resultaba que el problema era que un conector estaba flojo, ¿no? Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? Que es muy frágil y cualquier cosa que esté mal, que esté los detectores también son súper frágiles porque si se rayan, una ligera rayadura, incluso en un espacio donde no haya detectores, puede alterar las propiedades generales del material y estas, aquí están, estas frecuencias de resonancia se pueden mover alocadamente de forma descontrolada, de tal forma que para leerlas se vuelve casi imposible, ¿no? O sea, hay tantas cosas que pueden salir mal. Otro, por ejemplo, estos cables que se ven aquí, o sea, literal son cables, ¿no? Pero estos son cables especiales, son muy caros estos cables. Tienen adentro, no recuerdo qué era el material, eh, pero es un material especial que nos permite comunicar las frecuencias con las que trabajan estos detectores. Pero como es una electrónica, como les digo, es una electrónica que para el radio es de muy alta frecuencia, es muy difícil y incluso si el cable es largo, ya tienes pérdidas, debe ser del tamaño correcto. Estos no deben doblarse mucho porque si no se rompen, son muy frágiles. Incluso estas configuraciones que se ven aquí como resortes, se hacen de esta forma especial porque cuando se conectan, como se vuelve como una especie de resorte, al momento que lo conectas, se vuelve como un poco más flexible. Que si lo hicieras derechito, así plano, para colocarlo tendrías que doblarlo ligeramente y eso lo daña, ¿no? Entonces es todo un hito, ¿no? Es muy, muy complicado. Es lo que les digo, ¿no? Que es sorprendente que estas cosas funcionen. Y ojalá que así sea, ¿no? Porque ya en laboratorio lo hemos probado y funciona bien, pero ya estando en el telescopio en el sitio, pues ya veremos. Ok, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. ¿No? ¿No hay más dudas? Como les comentaba, esto de que el milimétrico tiene hay un gran futuro desde el punto de vista en la instrumentación y en la astronomía milimétrica, porque es un área relativamente poco explorada de todo el espectro electromagnético, entonces viene una gran cantidad de telescopios de tecnología de punta, como es el caso de Toltec, Muscat en sí también, que vienen a revolucionar esta área de la astronomía, ¿no? Que es el milimétrico. Y porque muchas cosas, algo que me parece incluso, a mí me parece sorprendente, es que todo es sorprendente en este trabajo. Es aquí, por ejemplo, los objetivos científicos, el simple hecho de observar puntitos y de alguno de ellos o sea, podemos ver más puntos si tenemos una mejor resolución, que es el caso de este instrumento. Vemos más objetos y podemos estudiarlos mejor. Y de esta forma, como les comentaba, que podemos incluso detectar estos lentes gravitacionales. Hay estudios donde el número de lentes gravitacionales o el uso de lentes gravitacionales, porque es muy, muy importante localizarlos porque hay relativamente pocas lentes gravitacionales detectadas. Hay un catálogo como de 200, 300 lentes gravitacionales, son realmente muy pocas. Con estos estudios se pretende ampliarlas porque estos objetos son muy importantes, tan importantes que ayudan a restringir modelos cosmológicos, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia científica de esta clase de proyectos. Ahora sí, solo para concluir. Nos llegó otra pregunta de Facebook. Eh, Luis nos pregunta cómo manipulan las piezas que son más pequeñas que el tamaño de un cabello humano. Allá, aquí. Aquí me refería más bien a la rugosidad. O sea, por ejemplo, cuando tocas un objeto, la rugosidad son como o sea, la superficie no es plana, ¿no? Tiene como grumitos, cualquier superficie que toque, la mayoría tiene como grumos, y si la vemos de forma microscópica, vamos a ver todavía más grumos, ¿no? Entonces, lo que se busca con estos espejos es que hay una relación empírica entre la longitud de onda con la que trabajamos, que es de 1.1 milímetros, y la rugosidad que debe tener el espejo.
este caso, por ejemplo, la relación es lambda, la longitud de onda sobre 10, de forma que para que el espejo funcione para esa longitud de onda de forma adecuada, debe ser un décimo de la longitud de onda, de forma que aquí la rugosidad mínima que debe tener este espejo es de 100 micras aproximadamente. ¿A qué me refiero con eso? De que si el espejo estuviese todo rayado o brumoso, la radiación se dispersaría por todos lados y no funcionaría como tal, como un espejo a 1.1 milímetros. Entonces el espejo sería todo un desastre. Por eso es que es muy delicado, y a lo que me refería es que esta rugosidad se mide, se promedia, por así decirlo, se promedia en todas las rugosidades que encuentras en todo el material, y eso nos da un valor, sacamos el RMS de la superficie, la rugosidad del material, y esta rugosidad es del orden de un cabello humano, ¿no? O sea, por eso les decía que es súper frágil. Para agarrarlos hay que utilizar guantes, porque si manchamos con grasa con la grasa de las manos, el espejo hay que limpiarlo porque ya lo afectamos, y limpiarlo no es fácil porque deben usarse dispositivos especiales, alcohol, trapos que no rayen, etcétera. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con esta como precaución que se debe tener con los espejos, se vuelve cada vez más crítica conforme la longitud de onda se vuelve más pequeña, ¿no? Por ejemplo, el Hubble, ¿no? Que es un telescopio óptico. La longitud de onda es del orden de nanómetros, ¿no? De 600 a 900 nanómetros. Es varios órdenes de magnitud más pequeña que la que trabajamos aquí. Por lo tanto, esta rugosidad de la que les hablo tiene que ser todavía órdenes de magnitud todavía más pequeña. Por eso es que un espejo, cuando se pule o cuando se fabrica un espejo, tarda tanto tiempo, ¿no? No es como que mandas a hacer un espejo y te lo dan en una semana, ¿no? Es un proceso que incluso puede llevar años. Con las técnicas actuales, los tiempos se han reducido, pero anteriormente, y cuando digo anteriormente me refiero a hace unos 10, 15 años, por ejemplo, el espejo de Cananea, del Observatorio de Cananea en Sonora, es un observatorio, un telescopio de 2 metros. El tallarlo tardó 2 años, ¿no? Y el equipo con el que se fabricó ese espejo todavía se conserva ahí en el INAOE, casi como un museo. Por eso es que un espejo, y de hecho cuando uno fabrica un espejo o compra un telescopio, lo más caro es caro, pero por el espejo. Todo lo demás es relativamente barato, lo más caro siempre es el espejo. Aquí hay como que todos contribuyen, ¿no? Aquí es caro el espejo, es caro la electrónica, es caro los detectores, etcétera, ¿no? Pero en general así es. Espero que eso haya respondido la pregunta. Sí, también nos llegó otra pregunta de Ángel. ¿Cómo es que se enfrían los componentes de la cámara? ¿Se utiliza algún tipo de refrigerante especial? Ok, sí, aquí, ajá, sí, este es pues, este que es como el criostat, te digo que tiene aquí como varias etapas. El que se utiliza es un dispositivo que se llama el Pulse Top Cooler, que utiliza agua. Literal tiene, bueno, hay toda una instalación fuera de la cámara donde se encuentra donde estamos circulando agua. Y lo que hace el dispositivo es que absorbe calor y lo transmite al agua que va corriendo, ¿no? Entonces tienes un tubo de agua fría y un tubo de agua caliente. Este es uno. Pero este no te permite reducir temperaturas criogénicas, ¿no? Solo llega a 50 y en el mejor de los casos a 4 Kelvin. Para el resto de dispositivos, los elementos a los que transfieren el calor, ya requiere, por ejemplo, de helio 4 o helio 3, que son elementos que su punto de fusión es bajísimo, súper, súper bajo, del orden de milikelvin, por eso utiliza ese tipo de elementos. Sin embargo, aquí un dato interesante es que, por ejemplo, el helio 4, el helio 4 es un material súper escaso en la Tierra, es muy, muy escaso. Solo se encuentra en cuevas o en lugares que estén bajo tierra, porque como es un material muy ligero, si liberamos helio 4 aquí, se va de la Tierra, ¿no? Se escapa de la atmósfera y se va de la Tierra. Por eso es que es muy, muy complicado conseguirlo. Y de hecho, comprarlo, hay instrumentos que funcionan, que a cada rato hay que estarles inyectando helio. Es carísimo, ¿no? El mantenimiento es súper, súper caro. Y por eso es que este sistema es muy novedoso, porque solo requiere muy poquito helio y lo que hace es que todo el tiempo como que lo va reciclando. Eso es como la gran novedad de este dispositivo. Les llaman crióstatos de ciclo cerrado, o sea, que reciclan todo el tiempo el material. Y, o sea, paulativamente, como son materiales muy, muy ligeros, se escapa, o sea, se fuga material, pero la tasa para que se vacíe el tanque es de muchos años, de decenas de años. Caso contrario con los crióstatos de ciclo abierto, que es ya una generación que se está quedando atrás,
donde ahí sí necesitas materiales o andarlo recargando continuamente. Pero depende de la aplicación, porque hay telescopios, por ejemplo, infrarrojos, que trabajan con, o sea, que no necesitamos trabajar con temperaturas tan bajas, pero sí es bueno enfriarlo para que el ruido sea lo mínimo posible. Entonces, para ello, los enfrían con nitrógeno líquido, por ejemplo, que tiene una temperatura condensación de 77 Kelvin, ¿no? Entonces, si enfrías algo con nitrógeno líquido, tiene 77 grados Kelvin. Y, por ejemplo, eso lo usan mucho en la tecnología infrarroja, que es muy susceptible al ruido, pero que no necesitas temperaturas tan bajas. Entonces, normalmente crean como pequeños contenedores y sumergen los detectores en nitrógeno líquido. Más o menos. Sí, este sistema es también súper complejo. Hay varios papers ahí, pero no tengo los títulos a la mano. Muchas gracias. Guillermo nos pregunta, bueno, mencionó que de pronto se va a trasladar a México. ¿El trayecto hacia el GTM no provoca algún desperfecto que cause problemas a la hora de instalación y de usarlo? Y en Pues, caso de así sea, ¿cómo se trabaja ese ruido? qué buena pregunta. Es algo de lo que también estamos un poco preocupados porque sí, el dispositivo es muy frágil, ¿no? Entonces, cuando lo traigamos aquí hay que traerlo con mucha precaución. Algo similar se hizo con, ¿cómo se llama este instrumento? Hay gente, por ejemplo, en GTM que le tocó instalar un Aztec, que es como el, como su antecedente de Muscat, es un instrumento, es una cámara también, una cámara milimétrica con la que solía trabajar GTM hasta el año pasado, me parece que ya se dejó de usar porque ya van a venir esta nueva generación. Y ellos también tuvieron que hacer todo este traslado del instrumento hasta el telescopio. No es una tarea fácil. Yo honestamente no sé, no me ha tocado, ya lo veré, pero sé que hay gente ahí que tuvo la experiencia y esperemos contar con ellos para que nos aporten su conocimiento y podamos montarlo adecuadamente. Ahora, eso que mencionas de en caso que pase algo, esperamos que no pase nada porque ya estando en el sitio es muy complicado trabajarlo allí o hacer reparaciones, especialmente porque como estás a una altura de más de 4.000 metros, el oxígeno es menor y también cuesta trabajo pensar o trabajar ahí. Normalmente la gente cuando toma decisiones en el GTM, por ejemplo, que hay que desconectar un cable, hay que conectar otro instrumento, etcétera, tienen que bajar al sitio como para tomar una decisión más centrados, porque arriba la falta de oxígeno sí puede afectar. Esperamos que funcione bien, ¿no? Se debe tratar con extremada precaución. Claro, ojalá todo salga bien. Sí, Y gracias. ya como última pregunta, Fernando nos dice, ¿por qué se decidió observar el agujero negro M87 y no uno más cercano? Es que, de hecho, hay dos objetivos el telescopio de horizonte de eventos, del que forma parte del GTM. Se propusieron observar dos objetos. Y hay todo un estudio de por qué se observa uno y por qué se observa el otro. En este caso se escogió M87 y el centro de la Vía Láctea, Sagitario A, que de hecho, si ustedes escucharon lo del premio Nobel hoy, un grupo ganó por el descubrimiento de este agujero negro. Entonces, son estos dos objetos, ¿por qué? El de Sagitario A, que está aquí en la Vía Láctea, no es un agujero, es un agujero masivo, pero hay agujeros eh, más grandes en otras galaxias, pero se observa porque está cerca, ¿no? Y el DM87 cumple como esta característica de que está muy lejos, pero es lo suficientemente grande para que se alcance a ver. Ahora, para poder verlo, o sea, esta red de telescopios no solo funciona el GTM, como tal es una red del tamaño del mundo, y lo que hace es construir un telescopio del tamaño del mundo. Entonces, para poder ver objetos tan pequeños necesitamos resoluciones tan grandes y por lo tanto necesitamos telescopios masivos, ¿no? Como es imposible construir un telescopio de kilómetros, se usa la conexión entre varios, ¿no? Que fue el caso. Entonces, como en este caso se conectó, se calculó cuál era la mejor resolución que podía obtener este arreglo de telescopios y se concluyó que solo era posible observar dos objetos, es el M87 y el centro de la Vía Láctea. ¿Por qué M87? Por su tamaño o sea, es más lejano que el de la Vía Láctea, pero es suficientemente grande para que se alcance a ver. El resto de los agujeros negros que se conocen, es imposible verlos. Se necesitarían, y de hecho hay planes para instalar más telescopios,
o utilizar otros telescopios en el mundo que permitan ampliarlos. Hay incluso proyectos de colocar satélites para hacer telescopios incluso del tamaño de la órbita del Sol a la Tierra, ¿no? De tal forma que todavía aumente más la resolución y se puedan ver más objetos. Ujú. Perfecto, qué buena noticia. Bueno, creo que fueron todas las preguntas. Queremos agradecerte por acompañarnos con nosotros el día de hoy, por darnos un poco ¿No? de tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al comité. Y a los demás asistentes también les agradecemos Y por también. estar con nosotros. Eh, Damos finalizada esta charla y continuaremos con la siguiente. Muchas gracias. ¿No? No, muchas gracias a todos. Saludos.